Hoy día vamos entonces patología de paratiroides, diabetes y Cushing y Addison. Y con eso prácticamente estaríamos terminando todo lo más importante en cuanto a endocrino. ¿Listo? Ya, a ver, se nota, ¿no ve? Entonces, ¿alguien me puede decir qué son las paratiroides? What is- ¿Qué son las paratiroides? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, son Entonces, glándulas. ya, son glándulas, muy bien, pero ¿qué más? ¿Cuál es la función de las paratiroides? ¿Qué secretan? Es una hormona secreta para tirohormona y ayuda a controlar los niveles de calcio. Parato, hormona, ¿no ve? Sí, Lo primero, son glándulas que se encuentran en la parte posterior, en la parte anterior del cuello y en la parte posterior del timo, digo de la tiroides, ¿no? Son en número de cuatro. ¿Eh? Poseen dos tipos de células, las oxifílicas y las células principales. Ambas están encargadas de la secreción de lo que decía su compañero, la hormona. Y esta hormona es el principal regulador de la concentración de calcio iónico. Recuerden que tenemos por un lado el calcio iónico y por otro lado el calcio sérico, ¿no? Esta hormona a la vez va a estimular la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, o sea, a nivel renal como tal, ¿no? Asimismo va a inhibir el transporte de fosfato, o sea, va a reducir la reabsorción de fosfato como tal y estimula la síntesis de calcitriol en el túbulo proximal. ¿Qué hora tienen ustedes, muchachos? Exactamente. 3:25, doctor. 10 minutos suficiente, entonces ya no admitimos a nadie más. Entonces, la parautohormona asimismo estimula lo que decíamos, ¿no? La resorción ósea, ¿vale? Entonces va a haber mayor. Recuerden que los osteoclastos están encargados de dar forma a los huesos, ¿se acuerdan, verdad? Por histología, conjuntamente con los osteocitos como tal, ¿no ve? Asimismo, la parautohormona va a nivel intestinal, favorece la absorción de calcio y fósforo en la dieta como tal. Ustedes saben que el 99% del calcio corporal se encuentra dentro de los huesos como tal, ¿no? Y el 1% prácticamente va a estar dentro del calcio extracelular. Entonces, ¿qué es el hiperparatiroidismo? ¿Qué entienden por ese término? ¿Cómo es? Solamente por ese tipo, por ese término. niveles elevados de paratormona, doc. Exacto, así facilito, ¿no ve? Va a ser aumento de la aparato hormona, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer, nos va a producir el aumento del aparato hormona? Simple y sencillamente aumento del calcio como tal, ¿no ve? Entonces, el hiperparatiroidismo se debe al incremento de la actividad de las glándulas paratiroides. Causa aumento de la secreción o una secreción inadecuada de la hormona paratiroidea, lo que decía su compañero, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué es lo que va a producir? Lo que decíamos. Va a haber, y se va a manifestar como hipercalcemia y alteraciones estructurales óseas. Recuerden que la paratormona tiende a regular la producción de osteoclastos. Y recuerden que los osteoclastos son los que van a dar forma a los huesos. Supongamos, miren, el huesito, ven el huesito, ¿verdad? Hay una fractura, es un bebecito, le ponen su yesito y empieza a hacer el callo óseo, ¿no? Y esta deformidad, ¿qué es lo que pasa? Vienen los osteoclastos
y tienden a, no tengo, bueno, tienden a dar forma a estas rugosidades del hueso como tal. Pero cuando la aparato hormona está en exceso, no va a haber esa regulación. Los osteoclastos no van a trabajar de manera adecuada y el hueso tiende a deformarse. ¿Eh? Y suele estar causado por la presencia de adenomas autónomos que pueden afectar una de las glándulas como tal, o pueden afectar varias, dos a tres glándulas como tal, o en casos de carcinomas paratiroideos. Entonces, cuando hablamos de etiología, vamos a ver, ¿no? Generalmente nos dice la literatura que se va a deber a trastornos genéticos como tal. Y menos frecuente, los tumores tipo NEM, ¿no ve? 80% de los casos van a ser primarios, luego las secundarias se van a dar por el descenso del calcio iónico y de una causa terciaria, una producción autónoma de paratohormona. Entonces, en el cuadrito te dicen, ¿no? ¿Cuáles son las causas como tal? Adenoma paratiroideo, una hiperplasia paratiroidea como tal y un carcinoma paratiroideo. Y cuando hablamos de patologías familiares, hay lo que les decía aquí, esto, lo que son menos frecuentes, los tumores o neoplasias los tipo NEM 1, NEM 2, NEM 4 que están acá. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Una insuficiencia renal como tal, ingesta inadecuada de calcio, una mala absorción de calcio, pérdida renal de calcio y la inhibición de la resorción ósea son los causantes de de un hiperparatiroidismo como tal. Y lo que me interesa a mí es que ustedes dominen la clínica como tal. Entonces, la clínica está relacionada prácticamente con la hipercalcemia. ¿Qué vamos a tener? Anorexia, fatigabilidad muscular, dolor abdominal, estreñimiento, náuseas y vómitos por un lado. ¿Qué más vamos a tener? Polidipsia, ¿no? Que polidipsia era mucha sed. Nexturia, salir a orinar durante la noche más que en el día. Poliuria es, ¿qué es poliuria? Cuates. Carmen, ¿cómo es? Carmen Elizabeth. ¿Qué es poliuria? Carmen, no te escucho. Buenas tardes, doctor. Va a disculpar. No, no sé. ¿Qué es poliuria? Kimberly, Aumento de la micción, doc. aumento de la micción. A ver, dale un nombre. Doctor, A ver, Borja, o sea, más de 3 litros de orina al día, no me equivoco. ¿cómo es? ¿Qué más? A ver, Doctor, algún. poliuria es el aumento de la micción arriba de 2500 ml. Ya, entonces es el aumento del número de emisiones con aumento del volumen como tal. ¿No ve? Con aumento de ambos, por arriba de 2500, como en 24 horas. Por el contrario, la polaquiuria, ¿alguien se acuerda qué es polaquiuria? Aumento de las frecuencias, doc. Es igual aumento de la frecuencia sin alterar el volumen normal. ¿Eh? ¿Cuánto es el volumen normal en 24 horas? Volumen urinario normal. ¿Cuántos litros normalmente se debería de orinar? 2 litros, creo. Alrededor de 2 litros, ¿no? Entonces el paciente con poliuria, aparte de que, ¿cómo se llama esto?
aumenta el número de micciones, las veces que va al baño, si va al determinó, pero al mismo tiempo se va a alterar el volumen como tal. En cambio, en la polaquiuria, no. O sea, sí se aumenta el número de micciones, pero no se altera el volumen urinario como tal. Luego vamos a tener los famosos cálculos renales, ¿no ve? Que inician en el riñoncito. En el riñoncito empieza la piedrita y a medida que va bajando, que va descendiendo, el dolor se produce, ¿no? Más o menos así. ¿Qué nos dice el paciente? Doctor, me duelen mis riñones, me duelen mis riñones y el paciente tiende a describir ese dolor. ¿Cómo lo describe el dolor? ¿Cómo es el dolor de un cólico renal, colegas? ¿Alguien se acuerda? Es de inicio súbito, Doc. Inicio súbito, súbito, brusco, de gran Súbito, Doc. intensidad, obviamente súbito, ¿no? Pero es de gran intensidad. ¿Y qué tipo, pero? Cólico. Punzante. No, el cólico renal como tal, que el cálculo renal no es un cólico, no es de tipo cólico el dolor. Punzante o fluctuante. No, porque recuerden que en los pacientes con cólico renal se les da antiespasmódicos, digo con cólicos como tal, se les da antiespasmódicos, pero a un paciente con eh, un cálculo renal denle antiespasmódicos no le va a hacer efecto. Doctor, dolor pulsátil. Ujú. No, Doctor tipo urente puede ser. tampoco. El urente es en las pielonefritis, en infecciones urinarias, por si acaso. El dolor de un cólico renal es constante, opresivo. ¿Por qué? Recuerden que esto es el uréter, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la piedra? ¿Se ve el dibujo, no ve? ¿O no se ve el dibujo? Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, se ve el dibujo, ¿verdad? Sí, doctor. La piedrita es acá, está obstruyendo el uréter. Y a medida que va bajando, sigue obstruyendo ese uréter. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El uréter tiende a distender. Por eso el dolor es constante y opresivo, porque esta piedra está presionando la luz como tal, está obstruyendo la luz. Y a medida que va bajando, el dolor se va intensificando. Y una vez que el cálculo es expulsado a la vejiga, el dolor calma. Entonces, todo paciente y se ha visto cuando cuando estaba en emergencias en el norte, veía que los pacientes venían con sus cálculos referidos de primer nivel y les daban antiespasmódicos, butilbromuro, espasmo de oxadol, pero el dolor seguía. Venía el urólogo, les ponía un diclofenaco y el dolor pasaba. Entonces, el dolor de un cólico renal o una nefrolitiasis es constante, opresivo. Luego tenemos que ver un síndrome depresivo dentro de la clínica como tal. Depresivo. Paciente, cuando ya esté con mucho, unos valores muy elevados de calcio como tal, cuando tiene una hipercalcemia, ya va a empezar a presentar datos de confusión mental. Y obviamente manifestaciones cardiovasculares como tal. ¿No ven? Y asimismo, a nivel celular, va a haber mayor, lo que les decía hace rato, mayor producción de osteoclastos, ¿no ve? Entonces va a haber alteraciones óseas como tal. Los cálculos como tal. Hay casos, ahora que me acuerdo, es un casito, que en los niños que tienden a consumir demasiado
leche en exceso. Está bien dar leche, todos creo que alguna vez hemos tomado leche, conocemos a familiares, sobrinos, tíos que dan leche a los niños, ¿no ven? Pero dar leche en grandes cantidades, 3, 4 veces al día, de lunes a viernes, hay, eleva los niveles de calcio como tal, y hay casos reportados, ah, contaba yo de interno, hemos visto esos casitos en la APA, de niños que hacen cálculos renales como tal, por si acaso, o sea, y los artículos nos decían que se debía a el consumo excesivo de leche, por si acaso. Entonces, del 20 a 30% de los pacientes generalmente tienden a ser asintomáticos, porque son microcálculos como tal, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que hay que ver? Si el paciente no presenta clínica, no presenta dolor, pero vemos que su calcio sérico como tal está por encima de lo normal, ya estaríamos hablando que sospechando, mejor dicho, que el paciente sí tiene nefrolitiasis como tal. Luego tenemos que ver, obviamente, la composición de estos cálculos de oxalato cálcico como tal. Pueden ser de fosfato cálcico o pueden ser cálculos mixtos como tal. Luego tenemos que tener en cuenta que la absorción intestinal de calcio va a aumentar bastante el calcitriol como tal, ¿no? El calcitriol juega un papel importante dentro la absorción como tal. Y por ende, cuando hay niveles mucho más avanzados, vamos a tener la nefrocalcinosis, ¿no? Entonces, en un riñoncito, que es así bonito con forma de habichuela, van a empezar a aparecer cálculos dentro de la corteza como tal o bien en la médula. Y por otro lado vamos a tener las osteitis fibroquísticas como tal, ¿no? Va a haber una reabsorción, como ven aquí, subperióstica como tal. Y va a haber los osteoclastos gigantes como tal. ¿Alguien se acuerda qué se llama este signo radiológico? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que los osteoclastos tienden para que me entiendan, los osteoclastos tienden a comer hueso, ¿no ves? Esas células. Y por eso empiezan a aparecer estas imágenes, realmente en huesos planos como tal. Diagnóstico como tal. Cuando hablamos de exploración física, es raro, pero raro encontrar manifestaciones clínicas. Tenemos que explorar tiroides y con suerte vamos a encontrar algún tipo de nódulo o masa pequeña, ¿no? Cuando la paratiroides esté muy crecida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Laboratorios y ecografía. Entonces, vamos a pedir laboratorios y aquí están los valores normales de calcio sérico, por si acaso. De 8,5 a 10,5 miligramos de litro de calcio sérico y el calcio iónico, que es lo que nos enseñan en la facultad, ¿no ve? De 4,5 a 5,5 como tal, ¿no ve? Valores por encima de estos, ya estamos hablando de hipercalcemia, por si acaso. Entonces vamos a pedir laboratorios y nos van a mostrar estos valores elevados. Luego tenemos que pedir determinación de los niveles séricos del aparato hormona, ¿no? Mediante pruebas inmunoradiométricas, ¿no? El INAMEN, si no me equivoco, es uno de los institutos públicos que hacen, ¿no? De las entidades como tal. Y obviamente, la paratormona, los niveles, la cuantificación de hormona paratiroidea es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo para el hiperparatiroidismo, por si acaso. El valor normal de la paratormona tiene que ser de 35 a 65 picogramos ml. Ahora, nos dice la literatura que entre el 80 al 90% de estos pacientes tienen valores por encima de 65, mayor a 65, ¿no? Pero el restante 10 a 20% va a tener un límite, van a estar sus valores cerca al límite máximo. O sea, van a estar 65, 66, 67,
como tal, ¿no? Van a estar elevados, pero van a estar cerca al valor normal, ¿no? Máximo, como tal, que es 65. En cambio, el 80-90% sí tienen valores elevados, muy elevados, por si acaso. Entonces, de esta diapositiva, lo más importante son los valores del calcio como tal. Entonces, pruebas de imagen que vamos a pedir, obviamente, ecografía. ¿Qué es lo ideal? Utilizar, perdón, ecografía con tecnesio 90 o tecnesio 99, ¿no? Que son pruebas de inmunodiagnóstico. Se inyecta el tecnesio, se administra tecnesio y tiende a visualizarse mejor, ¿no? Pero recuerden que en el sistema público, en un primer, segundo nivel y un tercer nivel, solamente se tiene ecografía básica, ¿no? Ahora, si es que hay mucha duda, recuerden que las ecografías son operador dependiente, ¿no? Y la pericia del médico imagenólogo que va a dar un buen diagnóstico. Pero ante la duda, ya se inician las ecografías con tecnesio 99 como tal, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Ecografía de cuello, hemos dicho, rastreo con tecnesio 99 y tomografías computarizadas, resonancia magnética y la PTC como tal, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, ¿no? Si todos estos nos confirman como tal la presencia de hiperparatiroidismo, juntamente con los laboratorios, estaríamos pensando en la paratiroidectomía total como tal, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial son todos estos de acá, ¿verdad? De Janssen, carcinomas, hipercalcemias por vitamina D, medicamentos tiacídicos, hipertiroidismo. Y el tratamiento obviamente va a ser, ¿no? El radical va a ser la cirugía como tal. Entonces, lo ideal es pues, disminuir los valores de calcio a los valores establecidos o básicos, los basales como tal, ¿no? Y obviamente lo que decía, la cirugía como tal, extirpar las paratiroides que sean más grandes, ¿no? Hasta ahí estaba fácil, hiperparatiroidismo. ¿Dudas del hiperparatiroidismo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? Entonces vamos a hipoparatiroidismo. ¿Están presentes todos o se durmieron? ¿Cómo nos vamos a dormir, Doc? Nada que ver. Pero si quedan calladitos. Estamos pensando, Doc. ¿Qué están pensando? ¿A qué discoteca van a ir a la Doc, noche? yo tengo una pregunta. Los niveles de fósforo, ¿qué tienen ¿Perdón? que ver? Los niveles de fósforo, ¿cómo actúan en el hiperparatiroidismo? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué decía? ¿Te acuerdas que decía la primera diapositiva? ¿Cuál era la función del aparato hormona? Secreción De de calcio. ayudan a la absorción del calcio. Absorción del calcio. Y controlan, su otra función del aparato hormona es controlar la producción y la absorción del fósforo como tal o del fosfato como tal, ¿no? Entonces, si es que va a haber una mayor reabsorción absorción del fósforo, recuerda que fósforo y calcio son los dos principales componentes del hueso, ¿no ve? Entonces, va a haber una alteración dentro de estos valores normales y por ende, a nivel fisiopatológico, ¿qué va a haber? Va a haber destrucción de ¿cómo te digo? A ver, de la forma o de la simetría de los huesos como tal. Un hueso es rectito, ¿no ve? Lo que se dibujaba. Sí, algo por ahí, ¿no? Un hueso más o menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este aumento de fósforo va a hacer que haya mayor producción de ¿qué? De los osteoclastos.
Recuerden que los osteoclastos tienen sus funciones, darle forma como tal, si vale el término al hueso, y luego ya trabajan con los osteocitos, pero los osteoclastos tienden a exagerar con su función como tal, si vale el término, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienden a sacar tienden a deformar el hueso, es por el exceso del fosfato como tal. No sé si me estás entendiendo. Sí, doctor, ahora sí. Entonces, hipoparatiroidismo. Es por el contrario, ¿no? Trastorno endocrino que afecta el funcionamiento de las glándulas paratiroides y que consiste en una producción insuficiente de parato-hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La falta de la parato-hormona va a haber un calcio disminuido. Recuerdan que la parato-hormona ayuda a la absorción en el riñón del calcio como tal. Y por ende va a haber mayor concentración de fósforo como tal, ¿no? Lo que dice aquí, un dato bastante importante, se debe diferenciar del pseudo hipoparatiroidismo, que es bioquímicamente similar, pero con paratormona elevada, dado que existe resistencia a su acción en los órganos periféricos, pero no en la disminución de sus índices. Entonces, hipoparatiroidismo, déficit de hormona paratiroidea, por ende mayor concentración de calcio como tal. Dos tipos, un hereditario y un adquirido, ¿no? Hereditario, los bebés que nacen sin glándulas como tal. O, por el contrario, van a tener un funcionamiento inadecuado desde el nacimiento. Ahí tenemos el síndrome de George, que tiende irse- a tener mayor... El síndrome de George prácticamente se caracteriza por tener mayor prevalencia dentro del hipoparatiroidismo como tal, ¿no? Luego hay otro síndrome. Y luego tenemos el adquirido como tal, que es la causa general. El adquirido puede ser también llamado iatrogénico como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque han entrado, supongamos, a operar tiroides y por eso han maltratado o han lesionado una de las paratiroides, ¿no? Una o dos o tres paratiroides, dependiendo de lo que vayan a dañar, ¿no? Y aquí dice consecuencia de la disección quirúrgica de grandes tumores cervicales. Va a haber depósito de hierros en pacientes multitransfundidos, ¿no? Pacientes que sean expuestos a cobre, ¿no? La enfermedad de Wilson, por ejemplo. Y pacientes con sépticos o inmunocomprometidos, en los adquiridos. Vamos a apagar eso. Entonces, es lo que me interesa a mí que sepan el día del examen. Es lo que me tienen que responder. Síntomas neuromusculares, espasmos musculares, que van a ser dolorosos, sensación de hormigueo. ¿Cuál es el término médico de esto? De hormigueo. Calambres por la boca y en las extremidades. ¿Alguien se acuerda cuál es el término médico de sensación de hormigueo? Vamos a tener espasmos de la laringe, que puedan, obviamente, ocasionan dificultad respiratoria, espasmos de manos y pies, las famosas tetáneas, ¿no? Netamente van a ser datos de hipocalcemia como tal. Síntomas psiquiátricos, el paciente va a estar irritable, va a estar ansioso, por momentos va a estar en estado depresivo y obviamente va a tener trastornos de la personalidad como tal. Alteraciones en la piel, va a ser una piel seca, escamosa, uñas quebradizas, caída del cabello, alopecia, ¿no? Mareos y cabello reseco. A nivel renal, favorecen el desarrollo de riñones en la insuficiencia renal, ¿no? Síntomas oculares, va a haber cataratas como tal. Síntomas neurológicos, pérdida de la memoria, Parkinson, cuando va a haber una calcificación intracraneal, movimientos involuntarios de las extremidades y convulsiones, por otro lado. Y obviamente, arritmias cardíacas, ¿no? Porque calcio disminuido va a haber
prolongación del espacio QT como tal, ¿no? Del intervalo QT. Insuficiencia cardíaca en casos muy, pero muy raros, ¿no? Entonces, y dos signos principales que vamos a tener, signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Chebostek va a ser una contracción de los músculos de la mímica facial después de percutir el nervio facial a nivel del oído. Entonces, se percute y va a haber una contracción como tal. Y Trousseau va a haber un espasmo, una contracción carpopedal que se va a producir cuando producimos presión a nivel del brazo. A ver, a ver, ¿dónde está? A ver, acá está. ¿Se ve la pantalla? Sí, Doc. Esto es Chebostek. ¿Ven? Se percute y hay contracción. Aquí se ve mejor. Percuten y se contrae, ¿vieron? Datos de hipocalcemia como tal. Luego vamos a ver Trousseau. El paciente. Ya, no sé qué será, pero ya. Entonces, y Trousseau es, ponemos al paciente el tensiómetro y empezamos a insuflar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este mano va a empezar toda la muñeca y la mano van a empezar a contraerse. As we occlude the blood vessel, Ahí está. notice the patient's hand turning upward and inward, inflection and adduction. Chebostek y Trousseau. El diagnóstico generalmente va a ser laboratorial, ¿no ve? Niveles bajos de calcio. No. Y obviamente también va a haber, si hay niveles bajos del aparato hormonal, va a haber niveles bajos de calcio, ¿no? Y por ende niveles altos de fósforo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Igual la determinación del calcitriol. A menos que sea, ¿cómo se llama esto? Cuando veamos que el paciente está incrementando presente mayores datos de hipocalcemia, o cuando veamos que los valores estén muy, pero muy debajo, recién en esos casos, recién se puede llegar a pedir la determinación de calcitriol como tal. Y obviamente, tomografía como tal, ¿no? Cuando ya estemos hablando de convulsiones como tal, vamos a empezar a ver convulsiones. Cuando haya convulsiones, pedimos una tomografía y vamos a empezar ya a ver quistes como tal en las extremidades, en la tomografía. Y si vemos radiografías, vamos a ver extremidades en valgo o en varo, dependiendo, ¿no? Está facilito, ¿no ve? ¿Qué es lo que me importa? Y tratamiento, obviamente hay que administrar calcio, ¿no? Pacientes que estén con hipocalcemia leve, entre leve a casi moderada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Administrar dosis habituales, ¿no? De 20 miligramos kilogramo día, ¿no? Y obviamente la vitamina D como tal tenemos que dar tratamiento a largo plazo, si vale el término, ¿no? Los pacientes que sí puedan tolerar. Pero cuando estemos haciendo un paciente esté en la emergencia con una crisis como tal, ya convulsionando, Chebostek y Trousseau positivos, somnoliento o casi inconsciente, obviamente hay que iniciar gluconato de calcio IV de 12 ml kilogramo peso, ¿no? En solución salina al 10%. Y una vez ya podemos iniciar, si el paciente recupera, calcio de 80 miligramos, de 40 a 80 miligramos kilogramo, ¿no? Hay que intentar por vía oral. Facilito. Eso de hipopartiroidismo estaba mucho más fácil. ¿No ve? ¿Hay algo que no hayan entendido de esto?
Ahí estaba facilito. Este era el tema más fácil que había. Ahí. Ahora vámonos acá. Tecnología. ¿Se anotan a ver? ¿Qué hora tienen? 4, Doc. ¿En punto? Sí. Ya. Hasta 4:05 comenzamos, ¿ya? 15 minutos para que tomen su café, se compren su leche, no sé. 5 minutos de libre, desde creo. Ahora sí. Ya, veremos esta entonces. Entonces, ahí donde está compartir. Está grabando, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora diabetes como tal. Entonces, cuando hablamos de diabetes, tenemos que tener que es una de las enfermedades no transmisibles como tal, ¿no? O sea, que no son contagiosas. Hay crónica, no transmisible, constituye obviamente un grave problema dentro de la salud pública, no solamente a nivel local, también a nivel mundial. Y obviamente las complicaciones como tal producen una alta tasa de mortalidad. Entonces, el concepto como tal de diabetes es enfermedad crónica metabólica multisistémica caracterizada por hiperglicemia sostenida que aparece cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Entonces, cuando dice que el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, estamos hablando de qué tipo de diabetes. Tipo 1. 1, exacto. Y el 2, también llamado resistencia a la insulina. Insulina. ¿No ven? El tipo 2. Entonces, va a haber insulinoresistencia o déficit de insulina en cualquiera de los dos casos. Va a haber entonces disfunción de las células beta pancreáticas por ende, ¿no? Y obviamente aumento de glucagón, que todo esto va a producir hiperglicemia, ¿no? Entonces va a haber un estado inflamatorio crónico como tal, por ende disfunción endotelial, que se va a manifestar de manera crónica cuando ya el paciente esté muy deteriorado, se visualiza o se nota, se hace más evidente esta disfunción endotelial como tal. Lo que decíamos, hay distintos tipos de diabetes. La tipo 1 te causa autoinmune, ¿no ve? Una pobre producción de insulina como tal. La tipo 2 que va a haber insulinoresistencia, ¿no ve? Que no se va a utilizar de manera adecuada esta insulina producida. Vamos a tener luego diabetes de la embarazada o de la gestacional y otros tipos de diabetes. Por ejemplo, que esto se varía, se va muy de la mano de patologías pancreáticas, traumas pancreáticos, endocrinopatías, uso de corticoides como tal. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer el screening dependiendo, ¿no? Cuando hablamos de screening, estamos hablando de hacer el control laboratorial como tal. La prevalencia de la diabetes tipo 1 es baja y generalmente no está tan bien recomendada como tal para hacer el screening en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando hablamos de hacer el diagnóstico laboratorial, tenemos que tener en cuenta que se debe realizar a la población general a partir de los 45 años como tal, ¿no? Adultos en cualquier edad, siempre que tengan sobrepeso o estén dentro de un síndrome metabólico. ¿Alguien se acuerda quiénes componen el síndrome metabólico? En salud pública nos hablaban. ¿Se acuerdan? Flores, Luis, Gonzalo, ¿estás?
Sí, Doc. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? En salud pública nos hablaban. Sí, sí. Es obesidad, hipertensión arterial y resistencia a la insulina. Exacto. A ver. Entonces, todo paciente gordito tenemos que hacer prueba de glucosa como tal, ¿no ves? Glucosa en sangre. ¿Ves? Todo paciente con sobrepeso adulto con índice de masa corporal por encima de 25 o pacientes obesos con un IMC por encima de 30, ¿no? Y al mismo tiempo que tenga factores como tal, antecedentes de primer grado, pacientes con diabéticos, o sea, familiares diabéticos, que tenga riesgo de hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, patología cardiovascular, antecedentes de crisis hiperglicémicas de estrés, que tenga acantosis nigricans, uso de fármacos hipoglicemiantes, por ejemplo, alguien, las chicas deben saber bien esto. ¿Cuál es el tratamiento de un quiste renal? ¿Quiste renal, Doc? O No, por ejemplo, no. Por ejemplo, aquí dice uso de fármacos hipoglicemiantes. ¿A ver? Por ejemplo, las mujeres que tienen quistes renales tienden, ginecología les da la metformina como parte del tratamiento de estos quistes renales como tal. O en algunos casos como perdón, me estoy confundiendo, en quistes de ovario, perdón, quistes de ovario, perdón. En los quistes de ovario se utiliza la metformina como un medicamento. ¿Qué otro medicamento más se utiliza? pastillas anticonceptivas, Doc. Las anticonceptivas, ¿no ve? De cada día una tabletita, a la misma hora, ¿no ve? Más 500 de metformina. Entonces, si el paciente adulto tiene algún, lo que decíamos, ¿no? La paciente es gordita, mide unos 60, ¿no? Unos 60, y peso más o menos unos 78 a 80 kilos. Entonces, ya hasta sabemos que el paciente está gordito, ya. Debe estar con un índice más corporal, a cálculo 1 por 6, 3.2. 8 y a 3 más o menos debe estar con un índice de 27, 28 más o menos, ¿no ve? Y al mismo tiempo tiene antecedente de quistes de ovarios, entonces ya podemos sospechar que este paciente encaja dentro del screening como tal, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que pedir controles de glicemia como tal. O si la paciente es gordita o obesa y tiene cualquiera de estos antecedentes de aquí, vamos a pedir laboratorios como tal. Asimismo, me olvidaba que tengan también antecedentes de que la señora haya tenido hijitos o bebés con peso arriba de 4.000 gramos, ¿no? O sea, por arriba de 4 kilos ya también es un factor de riesgo para sospechar de diabetes gestacional, por si acaso. Igual, pacientes con acantosis nigricans, igual. Entonces, criterios diagnósticos, eso lo sabemos desde el primer año, ¿no? De salud pública. Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 en una ayuna de 8 horas por lo menos, ¿no? Luego tenemos que hacer la prueba de tolerancia, prueba de tolerancia oral a la glucosa, o es al revés, no se pelea, ¿no? Se abrevia. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Y lo dice la literatura, 75 miligramos de glucosa nítrica disuelta en agua. Y a las 2 horas después de haber tomado, de haber sido administrado esta glucosa, se debe hacer un nuevo control. Y si encontramos mayor o igual a 200 miligramos, es indicativo de diabetes. Y por ende, utilizamos una hemoglobina glicosilada, que prácticamente es uno de los marcadores primordiales o más significativos para el diagnóstico de diabetes como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. A partir de 7 prácticamente el paciente es diabético, ¿no? También podemos hacer, cuando el paciente tiene, ¿cómo se llama esto? Antecedentes de haber hecho hiperglicemias como tal,
igual, pedimos glucosa plasmática y si nos da al azar, cuando hablamos de glucosa plasmática al azar es glucosa en cualquier momento del día, ¿no? Si encontramos mayor a 200 miligramos, estamos hablando de diabetes. Eh, y lo que dice aquí, algo bastante importante, que los tres primeros estudios, o sea, este y este, tienen que ser tomados de la misma forma. O sea, si he utilizado glicemia capilar para el primero, tengo que hacer glicemia capilar para los dos, ¿no? Pero ¿qué es lo ideal? Cuando pedimos hemoglobina glicosilada, lo ideal siempre tiene que ser glicemia central, no, no prueba rápida de glicemia, ¿no ven? No glicemia capilar. Si voy a solicitar hemoglobina glicosilada, entonces todas mis pruebas anteriores tienen que haber sido glicemia central, por si acaso. Luego hablamos del término de prediabetes, ¿no? Cuando tenemos una glicemia por encima de 110, pero menor a 126. ¿No? Es un término que se acuña de prediabetes, ¿no? Y un dato muy importante, que en los viejitos puede haber un subdiagnóstico. ¿Por qué en los viejitos aparecen las hiperglicemias postprandiales? Por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las manifestaciones clínicas como tal, a un inicio, generalmente siempre van a ser asintomáticas u oligosintomáticas. Generalmente cuando ya hay complicaciones, sean agudas o sean complicaciones crónicas, ahí es donde mayormente se va a manifestar como tal esta signosintomatología. Pero ¿qué nos dice la literatura también? Que el paciente tiende a utilizar poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Los cuatro P's tienden a cursar el paciente tiende a cursar con esa clínica como tal, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las complicaciones agudas como tal vamos a tener una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperosmolar hiperglicémico y por el contrario una hipoglicemia. Y dentro, obviamente, de las complicaciones crónicas vamos a tener microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares o pequeños vasos, las nefropatías como tal, neuropatías periféricas y las retinopatías. Y cuando hablamos de complicaciones macrovasculares, un IAM, insuficiencia arterial como tal y los famosos accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero debemos establecer el tipo de diabetes, determinar el estado clínico y metabólico, detectar la presencia de complicaciones y pensar en un plan de cuidados permanentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente llega a la consulta y empezamos a hacer nuestra anamnesis. Tenemos que ver síntomas asociados, ¿no ve? Lo que hemos dicho de las benditas 3 o 4 P's, dependiendo de la literatura, ¿no? Los síntomas que el paciente va a presentar. Tenemos que ver los antecedentes personales, ¿no? Lo que decíamos, antecedentes, perdón, en la familia de diabetes, que el paciente sea fumador, bebedor, antecedentes de hipertensión arterial, que no haga deporte, que se lo pase todo el día en la oficina sentadito, hay antecedentes de dislipidemia y antecedentes de claudicación. ¿Alguien sabe qué significa claudicación? Colegas, Juliana, Ticona. Doc, Dime, dime. claudicación es dolor o fatiga, ¿no? Creo. Mm, estás tibio, tibio. ¿Cómo es Juliana? ¿Ticona? Juliana. Doctor, Juliana. ¿Cómo es que es claudicación? sería como un síntoma clásico de una enfermedad arterial periférica. Pero que, obviamente, pero ¿qué es claudicación? ¿Qué entiendes tú por claudicación? Yo, Doc, ¿puedo? ¿Ya? Bueno,
Al igual, esta sintomatología va a desaparecer cuando hay algún tipo de reposo. Entonces va a ser que, eh, obviamente es la fatiga, va relacionado con la fatiga y el cansancio que decías. Borja, ¿has levantado la mano? Sí, doctor, o sea, va a haber dolor en las extremidades al realizar Ahí está. movimientos. Dolor en las extremidades y que por ende el paciente tiende a claudicar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a cojear, en término brusco, ¿no? El paciente tiende a cojear, pero como dijo tu compañero, el paciente se sienta, descansa y calma, ¿no? Camina, se para, empieza a caminar y el dolor al rato vuelve a aparecer. El paciente descansa y desaparece el dolor. ¿Listo? Antecedentes familiares, lo que decíamos, que la mamá, el papá haya tenido diabetes. Tenemos que preguntar la alimentación como tal, los hábitos alimenticios, basado en qué está su dieta. Luego hay que ver las actividades básicas que el paciente hace a diario, si practica deportes, caminatas, o definitivamente está sentado en la cama, en la casa, o que se llama en la oficina sentado día y noche en el escritorio, ¿no? Luego hay que ver, por otro lado, el uso de lentes, ¿no? Pacientes que te dicen, doctor, yo nunca he utilizado, pero en este último mes ya no veo bien, he ido al oftalmólogo y me han dado lentes, ¿no? Tenemos que preguntar en pérdida de la visión. El paciente te va a decir, doctor, yo no utilizaba lentes, pero en este último mes o este último medio año he empezado a ver borroso. Luego hay que preguntar casos de hipo o hiperglicemia, ¿no? ¿Qué nos dice las personas mayores? ¿Qué nos dicen? Ellos dicen, me ha bajado la presión, he tomado, me he chupado un dulcecito y listo, normal estado. Dicen, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? ¿Algún familiar, algún vecino o nada? Las personas mayores dicen eso. Estaba caminando, me he mareado, he visto medio borroso, me ha bajado la presión. Me han invitado un dulcecito y normal estaba, ¿no? Esas son sus crisis de hipoglicemias, por ejemplo. Uso de métodos anticonceptivos, lo que decíamos hace ratos. Par- Hay que averiguar cuántos partos tiene la paciente, cuántas gestas, cuántos partos, cuántos ABs. Y lo que les decía también, ¿no? Si hay algún parto con niños por encima de 4 kilos de nacido. Tenemos que consultar, ¿no? Si el paciente dice, doctor, me han diagnosticado diabetes o me han dicho que tenía alta sospecha de tener diabetes, me han hecho un examen de sangre y me ha salido tanto de mi azúcar, ¿no? Hay que preguntar si el paciente tiene conocimiento de sus resultados anteriores de glicemia como tal o hemoglobina glicosilada. Y si el paciente ya es diagnosticado y te dice, doctor, mi última glicemia hace 2 semanas estaba hemoglobina glicosilada estaba en 8, ya. Entonces tenemos que consultar al mismo tiempo qué tratamiento está tomando el paciente. A ver, vamos a consultar si es metformina como tal, pues si seguimos con dosis de A2, ¿no? Antidiabéticos orales, o si es que el paciente ya está con inyecciones subcutáneas como tal. Tenemos que preguntar a sí mismo antecedentes de otros medicamentos que consuma que no se relacionen con la diabetes, ¿no? Sí, doctor, le comento que a veces me duele mi cabeza y me tomo un paracetamol. O el doctor le cuento que alguna vez me duele, no sé, alguna parte de mis brazos, mis manos y me tomo ibuprofeno, ¿no? Tenemos que preguntar el uso de otros medicamentos como tal. Ver la presencia de parestesias, calambres, disestesias, hipoestesias, si son bilaterales o unilaterales. ¿Alguien se acuerda qué es una disestesia? Samuel, ¿sabes?
Sí, Doc, acá estoy. ¿Te acuerdas que es una disestesia? Es una alteración anormal que se produce en el tacto, alguna sensación, tacto, temperatura o dolor. Claro, digamos que yo agarro, te pongo un hielo, ¿no ves? En teoría tienes que percibir que está frío, ¿no ves? Sí, yo lo voy a Pero sentir caliente. exacto, va a ser una percepción anormal como tal, ¿no ves? Pues, o lo vas a sentir como si te estuviera lastimando y cosas así, ¿no? Y las Sí, parestesias que prácticamente van a ser ¿qué? A ver, Hormigueo, Fabián, es la sensación de hormigueo, Doc. hormigueo, calambre. calambres, ¿no? Hormigueos como tal, ¿no? Hay que preguntar igual si tiene alteraciones en la micción o disminución en la potencia sexual como tal. O sea, disminución de la libido, tanto en varones y mujeres. Por si acaso, no, disminución hacia afuera. ¿No ven? ¿Qué tenemos que ver cuando hacemos examen físico como tal? Todo paciente con diabético tiende a inmunocomprometerse. Y por ende van a empezar a aparecer las infecciones oportunistas. Por ejemplo, la candidiasis como tal, ¿no? Hay que, igual, al seguir haciendo, vamos a revisar para tiroides como tal y vamos a ver una hipertrofia, nodulitos como tal. ¿Qué tenemos que ver al mismo tiempo en cabeza? Los reflejos pupilares. ¿No ve cuáles son los tres reflejos pupilares, facilitos? José, ¿estás? Fotoreactivo a la luz. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? José. A ver, ¿cómo es José? Ah, cierto, cierto. Leonel Pacheco. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Los tres reflejos. oh, Liliana, Nada. sí, sería el reflejo fotomotor consensual y el reflejo de acomodación o convergencia. los tres reflejos básicos que tenemos que aprender a valorar. O bueno, en teoría no tenemos que aprender, en teoría ya lo saben. ¿No ve? En primer te han aprendido a valorar los tres reflejos y obviamente cuando va a haber alteraciones como tal, la presencia de glaucomas, cataratas, esos reflejos van a ir alterados a la fuerza, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Cuando veamos fondo de ojo, creo que tengo una foto más adelante, la presencia de, por ejemplo, cuando veamos fondo de ojo, vamos a ver pequeñas inyecciones como tal de sangre, vamos a ver aneurismas de los pequeños vasos, la presencia de cataratas, glaucomas, o por último caso, así un teratocono tal vez, ¿no? Luego a nivel cardiovascular hay que ver que la palpación de los pulsos como tal, ¿no ve? Empezamos, por ejemplo, a nivel inguinal, pulsos inguinales, femorales, popliteos, tibial anterior, tibial posterior y pedios. Tenemos que ir y palpando. ¿Por qué? Cuando el paciente diabético crónico ya está presentando sus alteraciones macrovasculares, va a haber disminución o oclusiones arteriales y por ende, por una oclusión arterial, va a haber ausencia o disminución de los pulsos periféricos como tal. Y cuando hay alteraciones microvasculares, se presenta lo que decíamos hace ratos, retinopatía como tal, ¿no? O neuropatías como tal. Tenemos que ver auscultación cardíaca, tenemos que escuchar corazón y ver y escuchar soplos vasculares, hipotensión ortostática, taquicardia y las neuropatías diabéticas, que se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza la neuropatía diabética? Mayumi, ¿estás? Erika, ¿estás? Herbert, ¿estás? Doctor, Mayumi, a ver. no me acuerdo, doctor, pero ahorita me Ah, voy a acordar. ya. Para la siguiente clase, seguro. Es la pérdida de sensibilidad en extremidades, Doc. Exacto, la neuropatía prácticamente va a ser la pérdida, la ausencia de la sensibilidad. Recuerden que un paciente diabético, cuando se produce una herida en el pie, no siente, ¿no ve? Y cuando ya la herida está avanzada o ya está infectada o está haciendo algún tipo de lesión más crónica, y por si acaso cuando se ha bañado ha visto,
secarse los pies, digamos, o al lavarse los pies, ve por un hallazgo incidental, si vale el término, se da cuenta, pero antes no siente, ¿no? Por eso la neuropatía diabética es la desensibilización de los plexos como tal, ¿no? Nerviosos a nivel de las extremidades. ¿Qué más tenemos que ver? A nivel abdominal, hepatomegalia como tal. ¿Por qué? Porque va a haber un hígado graso. Todo paciente gordito tiene hígado graso. Y por ende, todo paciente con hígado graso va a tener dislipidemias, ¿no ve? HDL bajo y LDL alto o viceversa. Tenemos que ver los reflejos osteotendinosos que generalmente van a estar disminuidos, ¿no ve? Articulanos y aquilianos. Lo que decíamos, sensibilidad profunda y superficial y profunda van a estar disminuidos, ¿no? Y obviamente van a empezar a ver las atrofias musculares. Luego hay que ver otro tipo de lesiones osteoarticulares, bursitis en hombros, periartritis de hombro, mejor dicho, enfermedad de Dupuytren en manos, muñecas. Entonces, todo paciente que sea gordito, tenemos que medirlo primero, índice de masa corporal, tenemos que medir, ¿qué más? El perímetro abdominal. Entonces, dependiendo a esto, ¿cuál era la fórmula de índice de masa corporal? Eso. ¿No ve? Es la talla. Alguien que tenga su calculadora a la mano, que me calcule esto. 80 de peso y talla. ¿Se ve, no ve? Esther, ¿estás? Sería 24.69, doctor. Ah, déjame pensar. No, no, ¿por 1,80, qué? 24.7. 80, doctor. 1,8 por 1,8, 3,24. 3.24. Ya ve, 3,24. Redondeado 24 a 7. puntos. 24 más o menos, ¿no? 24,7. ¿Qué es lo ideal? No equivocarse. Les he dado un peso en kilos y una talla en centímetros, ¿no ve? Pero la fórmula es talla al cuadrado, pero en metros, ¿no? Entonces yo les he dado 1,80, 180 centímetros es 1,80, ¿no ve? Por si acasito. Entonces es fácil calcular. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver si es que está dentro del peso adecuado, obviamente. Esta talla y este peso está adecuado. Pero si el paciente me diría 1,50, ¿cuánto sería? 2.25. 2,25. Ahora 80, 3 por 2, 6, 35. 2 por 8, 16. 35,6, doc. 35, ¿ve? 35. Entonces ya estaríamos hablando de un paciente obeso, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la pancita, ¿no ve? ¿Por qué es importante medir la pancita? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué tenemos que medir la pancita? ¿O alguien tiene idea? No es por la hepatomegalia, ¿no? No, 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 no. Porque, doc, el aumento el aumento de cualquier motivo, pues, es para considerar. Ya, por ejemplo, llega el paciente, tiene 80 kilos, unos 50, hemos hecho 35, ¿no? De IMC, y es gordito. Medimos, supongamos que va a medir, no sé, unos 80 centímetros a la pancita, ¿sí, no? Digamos que mide 80 centímetros, el perímetro abdominal, digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Todavía tienes reflejos como tal, tiene sensibilidad. Si está gordito, está obeso y sí tiene datos de diabetes como tal, pero no están muy elevados, ¿no? Es la primera vez que le pasa. Revisamos el cuerpo y no tiene datos de acantosis nigricans
o cualquier otro tipo de dermatopatía. Digamos que está haciendo su debut como tal en paciente diabético. Entonces, hemos medido 80 de perímetro abdominal. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes como médicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a iniciar directamente antidiabéticos orales. Su glucemia capilar está en 160 en ayunas. Tiene una hemoglobina glicosilada de, a ver, 7. 7,5, digamos. Entonces, sí o sí tenemos que iniciar, obviamente, antidiabéticos orales. Hay que iniciar, ¿no ve? Pero al mismo tiempo, ¿qué más tenemos que hacer? Se han vuelto a dormir. Mm, no, me perdí un poco en la pregunta. Por ejemplo, tu paciente tiene una glicemia de 160, una hemoglobina glicosilada de 7,5, ¿no? Primera vez que está presentando datos de diabetes. Es gordito, nunca había hecho sus crisis por antecedente. Haz la anamnesis, te dice, no, nunca me ha pasado eso de que me ha bajado el azúcar, nada de eso, ¿no? Entonces tú estás sospechando que el paciente está haciendo su debut. Tampoco tiene zonas de acantosis nigricans, no hay. Está haciendo un debut. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Iniciar antidiabéticos orales? Obviamente, vamos a iniciar metformina, ya. ¿Pero qué más? ¿O solamente dan medicamentos y chau? ¿Sería cambios en la dieta, doctor? Exacto, vamos a empezar a hablar sobre su dieta, ¿no? Una dieta hiposódica, ¿qué más? Una dieta para el paciente diabético. Por ejemplo, ¿qué? Vamos a evitar comidas dulces, ¿no ven? Dulces como tal, gaseosas, y por ende tenemos que hacer, el, si lo vamos a volver a citar de aquí a un mes o a 2 semanas, tenemos que ver si el paciente está siguiendo las indicaciones que ustedes vayan dando. Poco a poco el perímetro abdominal tiene que ir disminuyendo. Entonces yo le he medido 80 centímetros en el primer control y de aquí a un mes o a 3 semanas vuelve y el abdomen está con un diámetro de 76, digamos, o 77. Entonces significa que el paciente sí está cumpliendo nuestras indicaciones como tal, ¿no ve? Al mismo tiempo, nuestra glucosa está manteniéndose por niveles por debajo, 150, 140 y empieza a bajar, ¿no? Entonces, el control del perímetro abdominal sí o sí se hace para hacer los posteriores controles, ¿no? Y volviendo al examen físico como tal, vamos a ver primero el índice de masa corporal, luego tenemos que ver zonas de hiperpigmentación, acantosis nigricans, que se va a dar generalmente en zonas de pliegue, axila, cuello, en la región posterior del cuello y región inguinal, ¿vale? Tenemos que ver al mismo tiempo manos y pies, la coloración. Hay que ver la temperatura. Hay que ver si tiene datos de sequedad. Hay que ver datos de hiperkeratosis. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Glicemia. ¿Ve cuánto hemos dicho que era lo normal? De 60 a 100. 126. No, glicemia normal es hasta 110. De 111 o 110 a 125, estamos hablando de un estado de Prediabetes. prediabetes. Mayor o igual a 126, Diabetes. diabetes. ¿No ve?
Entonces vamos a ver la hemoglobina glicosilada que va a reflejar un nivel medio de glicemia en los últimos 3 meses y constituye un objetivo primario de control metabólico. Entonces, con los medicamentos y con la dieta, con los cuidados, tal vez que vaya a caminar al día 10.000 pasos, 20.000 pasos, que camine 1 kilómetro, no sé, o 2 kilómetros al día, tenemos que ver al siguiente mes cuánto está su hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿con qué vamos a hacer el seguimiento? Con la hemoglobina glicosilada. Al mismo tiempo, si el paciente es gordito, vamos a darle orientación en cuanto a su dieta. Bueno, y si no somos buenos para darle una buena orientación, lo mandamos donde el nutricionista, ¿no? Y el nutricionista va a empezar, obviamente va a dar opciones de alimentos eh, o dieta para diabético como tal, además que alimentación bajo en grasas, ¿no? Hay que ver urea, creatinina, depuración de la creatinina, pruebas de función hepática, TSH, anticuerpos, antitiroideos en pacientes diabéticos tipo 1 y y evaluar la posibilidad de una enfermedad de tipo celíaca, ¿no? Hay que ver proteinuria, hay que ver microalbuminuria y urocultivos o hemocultivos en pacientes ya de larga data, ¿no? Con diabetes crónico, ya totalmente diagnosticados y en tratamientos de larga data. Entonces, ya hablando de signos y síntomas como tal en un paciente con diabetes descompensada, ¿qué vamos a encontrar? Sed y poliuria. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en su diuresis osmótica y por ende va a haber deshidratación. El paciente va a tener pérdida de peso por su misma deshidratación como tal y el aumento del catabolismo. Va a haber náuseas, vómitas. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en exceso de hipercetonemia como tal. ¿No ve? Va a haber dolor abdominal por el hilio que se va a ir produciendo. Parestesias por la hipocalemia o hipocalcemia. Hipopotasemia, hipocalemia como tal, ¿no? Taquicardia, hipotensión por la deshidratación y la acidemia que se produce. Va a haber respuesta de respiración de Kussmaul, ¿no? Generalmente en las acidosis metabólicas como tal. Acidosis metabólica. ¿Qué va a ser? Entonces tienden a descompensarse. Entonces, una complicación aguda como tal va a ser lo que decíamos nosotros, la cetoacidosis diabética. Otra complicación va a ser el estado hiperosmolar, hiperglicémico, ¿eh? Entonces, diabetes mellitus va a tener la cetoacidosis diabética como tal, va a tener glicemia mayor a 250, 400, 500, ¿no? Va a presentar una acidosis metabólica, pH menor a 7,30 y un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes o 15 milimoles litro. Cetonemia obviamente va a ser mayor a 1 milimol de cetonas y cetonuria mayor a 2 cruces como tal. Y un anion gap mayor a 16. Esto lo van a ver en qué? En la gasometría arterial. El primero es pH, luego va a estar el bicarbonato, luego va a estar la glicemia y aquí abajito en la gasometría generalmente está el anion gap. En base a eso van a ver qué tipo de acidosis o alcalosis va a ser. Entonces, datos como tal, en una cetoacidosis diabética, que es paciente deshidratado, va a presentar, uy, ¿qué ha pasado? Una respiración de Kussmaul, va a haber hipotensión, taquicardia, olor cetósico, ¿no? Es lo que dicen, olor a frutas, olor a manzana, y obviamente alteración del estado de conciencia. Y síntomas, antes que el paciente pierda el estado de conciencia, va a haber poliuria, polidipsia, pérdida de peso, en algunos casos anorexia, va a haber náuseas, vómitos, dolor abdominal. Ojo, el dolor abdominal de un paciente con cetoacidosis diabética se confunde con dolor abdominal de causa
intestinal. Todo paciente que llega con debut diabético hace dolor abdominal por si acaso. Y obviamente calambres musculares. Por otro lado, el síndrome hiperosmolar o estado hiperosmolar hiperglicémico, igual, es por el contrario. La glicemia va a estar por encima de 600 como tal. Un pH mayor a 730, bicarbonato mayor a 15, va a haber cetonuria baja, cetonemia baja, el anión GAP va a estar variable y el paciente va a estar en estupor o en coma. Datos clínicos como tal, mareo, letargo, coma, convulsiones generalizadas, hemiparesias y obviamente déficit sensorial. Obviamente la letargia y el coma son las fases finales, ¿no? de esto. Entonces, ¿qué tenemos que ver igual? Poliuria, polidipsia y polifagia cuando el paciente se está descompensando. Va a haber pérdida de peso y datos claros de deshidratación. Por eso, todo paciente con una cetoacidosis diabética se le inicia grandes líquidos en cantidad. 1000 para a chorro. Le vamos a pasar 1000 para 2 horas. Luego vamos a darle 6000 para 12 horas. Dependiendo de los laboratorios, le da grandes chorros por si acaso líquidos. Y obviamente también hay que darle, dependiendo las gotas de insulina como tal. Dependiendo los valores, se va a dar igual picos como tal de insulina. Y dependiendo a lo que estemos dando insulina, para que no nos haga la crisis de hipoglicemia, inclusive podemos diluir, por ejemplo, 10 unidades de insulina cristalínica como tal en 100 cc de 100 cc de ¿qué se llama esta solución? La solución dulce, ¿qué se llama? El suero dulce, ¿qué se llama? Dextrosa. Dextrosa al 10%. Se puede diluir 10 unidades de insulina en 100 cc y eso se pasa a goteo para evitar que el paciente nos haga un estado hiperosmolar o que nos haga hipoglicemia como tal, ¿no? Dependiendo la insulina se va a dar toques o se va a hacer pautas dependiendo de los valores laboratoriales como tal, por si acaso. Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Datos de deshidratación, ¿no? Hay que ver otros datos, prurito, astenia, debilidad muscular, infecciones vaginales, prepuciales, o sea, va a haber cándida, cándida, visión borrosa, parestesias, calambres, enfermedades osteoarticulares, dermatopatías como tal, y disminución de la visión. Igual, ¿qué tenemos que ver? La presencia de pulsos, lo que decías antes, ¿no? Puede haber insuficiencia arterial. Entonces, empezamos por pulsos femorales, popliteos, tibial anterior, tibial posterior y al último los pedios. ¿No? Va a haber al mismo tiempo lo que decíamos neuropatía diabética, ¿no? El paciente se va a hacer una herida, pero no va a sentir y cuando esto ya avance demasiado, recién el paciente se va a dar cuenta, ¿no? Así mismo, ¿qué tenemos que ver cuando vemos pulsos? La obstrucción. Recuerden que si un trombo aparece a nivel de la tibia anterior, ¿qué es lo que va a pasar? Todo, todo lo que esté por debajo del trombo va a perder pulso. Por eso se hace los pulsos. El pulso va a estar disminuido o va a estar abolido. Obviamente, si hay una sección del cuerpo que no reciba sangre nutritiva,
va a empezar a hacer necrosis como tal. Obviamente, luego va a haber complicaciones microvasculares, ¿no? Las microalbuminurias. Recuerden que lo que único que nos va a dar, nos va a hablar de una nefropatía diabética como tal, va a ser disminución del filtrado glomerular y la tasa de filtración glomerular se da midiendo ¿qué? El filtrado glomerular. ¿Con qué fórmula? No sé cómo se escribe, Crofulgol. ¿Croful? ¿Así será? Crofulgol. ¿No es para calcular? Esta fórmula de Crofulgol es la fórmula más exacta para calcular filtrado glomerular, ¿no? Entonces, por debajo de valores normales de 80, por ejemplo, en mujeres, por debajo de esos valores, estamos hablando de un filtrado glomerular alterado y por ende nefropatía diabética. Y lo que les decía, fondo de ojo. Lo normal es que ver la mácula y la papila óptica como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver en un paciente con retinopatía? Les dije, ¿ve? Inyecciones, que son hemorragias, las famosas inyecciones como tal, o los aneurismas de pequeños vasos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí está, a ver, paso, ¿sí? Rescatar, ahí está. Entonces, no tengo punterito. Entonces, si ven, por ejemplo, es la arteria de la retina, y aquí nace el otro vasito, ¿no? De los aneurismas. Y por otro lado, las inyecciones conjuntivales como tal. ¿Eh? Son datos 100% de retinopatía diabética. Y luego tenemos que ver, por otro lado, las crisis de hipoglicemias. La triada de Whipple, que va a ser síntomas consistentes con hipoglicemia, bajas concentraciones de glucosa en sangre y reversión de los síntomas después de la aplicación de la glucosa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué ha pasado con esto? Ven un cachito. Ahora sí, a ver, ahora sí. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Diaforesis. ¿Qué más? Sudoración fría, Diaforesis, no, taquicardia, temblores, taquicardia, taquicardia y por ende palpitaciones. ¿Vale? Puede haber temblores. ¿Qué más? Diaforesis, aumento del taquicardia. apetito, No, pacientes con hipoglicemia. Palidez, doctor. Ah, muy bien. Confusión. Bueno, aquí pondremos palidez. Palidez. Y confusión visión borrosa, también. Entonces, tenemos eso. Tienes tu paciente que está medio loco. Vamos a decir, paciente loco, así, ¿no? Porque nos va a dar incoherencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una glicemia capilar. Nos va a salir con glicemia de 48. Ah, por eso está confuso y tiene visión borrosa. Si no le damos dextrosa o hipertrosa, mejor dicho, o mucho azúcar en bolo, tu paciente va a hacer coma y su cerebro se va a freír. Entonces, agarramos unas 2 o 3 ampollas de hipertrosa. Hipertrosa. Y B, está. Le pones y todos estos síntomas van a revertirse. Entonces, el paciente ha hecho la triada de Whipple y era un paciente diabético. Luego tenemos que ver qué
datos va a presentar el paciente, ¿no? Cuando estamos en hipoglucemia. Cuando la glicemia esté entre 50 a 55 miligramos, va a haber temblores, palpitaciones y ansiedad. Sudoración, hambre por un lado, parestesias, bastantes. Y por otro lado, cuando esté por debajo de los 50, ya va a haber confusión, sensación de adormecimiento, debilidad, cambios en el comportamiento. El paciente, de verdad, como se dice vulgarmente, se vuelve loco y te empieza a hablar cualquier cosa. Va a haber convulsiones, va a haber coma y el paciente se te muere. Facilito, ¿no ve? ¿Estaba fácil o difícil? Fácil. ¿Qué hora tienen ahorita ustedes? 5, Doc. 5 en punto. Tenemos 45 minutos más. 57. Y entonces, hasta y 5 tienen para caminar un cachito. ¿Dónde está? Pues compartir. Ahí está. ¿Mm? ¿Se nota la pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Me doctor. imagino que sí. Entonces vamos a ver patología de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las suprarrenales son dos glándulas con un peso aproximado de 6 a 11 gramos cada uno y se encuentran en los polos superiores de ambos riñones, como tal, ¿no? Polos superiores de ambos riñones. Como tal, esta glándula como tal tiene una médula y tiene una corteza como tal. La médula va a producir o secreta las hormonas adrenalina, noradrenalina, que son catecolaminas, que prácticamente va a estar dado en respuesta a la estimulación simpática. Y la corteza como tal va a secretar los corticoesteroides, que ambos se producen a partir del colesterol y de los, prácticamente del colesterol como tal, ¿no? Entonces, los corticoides de la corteza suprarrenal, que vamos a tener los mineralocorticoides por un lado, los glucocorticoides por otro lado y los andrógenos, que son pequeñas cantidades. Nos dice la literatura que se han aislado más de 30 esteroides en la corteza suprarrenal, pero solo estos dos son los que van a determinar la función endocrina como tal, la aldosterona y el cortisol. Entonces, corteza suprarrenal, aldosterona y cortisol. La aldosterona prácticamente es un mineralocorticoide principal, ¿no? Y el cortisol un glucocorticoide como tal. Entonces la corteza como tal va a tener una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular, ¿no? La glomerular prácticamente va a secretar grandes cantidades de aldosterona. La zona fascicular va a secretar cortisol y corticosterona, ¿no? Y la zona reticular, andrógenos suprarrenales y estrógenos y algunos glucocorticoides. Entonces, si yo les pregunto en examen, la zona reticular de la corteza suprarrenal secreta distintos tipos de hormonas. Menciónelos. Ustedes me pondrán andrógenos suprarrenales, estrógenos y algunos glucocorticoides, ¿no? O si les pregunto de cualquier otra zona, ¿no ve? La glomerular, la aldosterona. La fascicular, el cortisol y la corticosterona.
¿no? Y prácticamente las concentraciones plasmáticas de las distintas hormonas como tal, ¿no? Del cortisol, corticosterona, la aldosterona, la cortisona, la prednisolona, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, estos esteroides son netamente suprarrenales. En cambio, aquí prácticamente va a haber síntesis de corticosteroides. Entonces, prácticamente todo esto son medicamentos como tal, por si acaso. ¿Cuál es la diferencia? Que estos medicamentos sintetizados solamente hacen actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide, pero no tienen concentraciones como el cortisol, ¿no? Que van a tener concentraciones plasmáticas medias y concentraciones quitadas en 24 horas, obviamente porque son sintetizadas, por eso es que no hay, por eso es que en el mismo cuadro esto está vacío. Y por otro lado, los mineralocorticoides, la aldosterona, ¿cuál es la función? Aumenta la reabsorción tubular de sodio y la secreción de potasio, por si acaso. Luego el exceso de aldosterona va a aumentar el volumen del líquido extracelular y por ende la presión arterial, ¿no? Nos puede producir una hipopotasemia de hasta 2 miliequivalentes como tal. Y un dato bien importante, la ausencia total de la secreción de aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria de 10 a 20 gramos de sodio al día. Entonces, si no hay aldosterona, va a haber pérdida de sodio, entre 10 a 20 gramos cada día. Y por ende, ante la ausencia de sodio, va a haber potasio retenido en el líquido extracelular. Función del cortisol va a estar en el metabolismo de las grasas, ¿no? A través de la movilización de ácidos grasos, va a haber el tema del exceso de cortisol, va a inducir a la obesidad. Va a actuar el cortisol en el metabolismo de los hidratos de carbono, va a estimular la gluconeogénesis y va a disminuir la captación o el uso de la glucosa como tal, el uso de la glucosa celular, ¿no? Por otro lado, otra función dentro del metabolismo de las proteínas va a reducir el metabolismo dentro de las proteínas, la reducción de las proteínas celulares como tal, va a aumentar las proteínas plasmáticas del hígado, va a haber un mayor aumento de los aminoácidos sanguíneos y la estimulación del transporte de los hepatocitos como tal. Algún dato bastante importante, el cortisol es importante para resistir el estrés como tal, ¿no? El estrés físico o neurogénico aumenta la excreción de la adenocorticotropa como tal, ¿no? Ahora, entonces, como dice, el cortisol es importante para resistir el estrés como tal. Causas que producen estrés, traumatismos, infecciones, calor o frío intenso, inyección de adrenalina, noradrenalina, cirugías radicales, inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, inmovilizaciones o enfermedades neurodebilitantes como tal. Y el cortisol impide la inflamación como tal. ¿Por qué? Porque va a haber estableciendo de las membranas lisosómicas, va a reducir la permeabilidad de los capilares, va a disminuir la migración de los leucocitos a la zona inflamada y por ende va a reducir la fagocitosis. Inhibe al sistema inmunitario, reduciendo la multiplicación de linfocitos. Va a reducir la liberación de interleucina 1 por los leucocitos y por ende va a disminuir la fiebre. El cortisol va a reducir el número de eosinófilos, va a reducir el número de linfocitos, va a estar ligado a la atrofia de los tejidos linfáticos del organismo, por ejemplo, linfocitos T y
menor cantidad de anticuerpos. Y va a fomentar la producción de eritrocitos como tal. Entonces, hablando ya de patología como tal, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces va a ser la situación clínica originada por el déficit parcial o total de las hormonas córtico-suprarrenales. En cambio, la enfermedad de Addison va a ser la insuficiencia suprarrenal patológica primaria causada por enfermedades que destruyen las glándulas suprarrenales. Entonces, insuficiencia suprarrenal va a ser déficit de hormonas córtico-suprarrenales, la CTH, ¿no? En cambio, la enfermedad de Addison va a ser la insuficiencia por enfermedades que destruyen las glándulas suprarrenales. Estadísticamente, por cada 3 mujeres hay un varón con esta patología. Y la mayor parte de la edad como tal, entre los 15 y 60 años. Insuficiencia suprarrenal va a haber igual, de 2 causas. La primaria y la secundaria. La primaria va a estar ocasionada por la suprarrenalitis autoinmunitaria y con menor grado de frecuencia, la destrucción de las glándulas suprarrenales, ¿no? Secundario a infecciones, hemorragias o infiltraciones como tal. Y la insuficiencia suprarrenal como tal secundaria va a estar disfunción del componente hipotalámico hipofisiario. Entonces vamos a ver causas patológicas o causas farmacológicas, ¿no? Entonces, dentro de las causas, como veremos acá, primarias vamos a tener adrenalitis autoinmune, adrenalitis infecciosa, causas malignas, hemorragias suprarrenales, traumatismos, pacientes choqueados, pacientes con grandes quemados, y entre las secundarias los tumores de hipófisis, cirugías de hipófisis, pacientes con radioterapia, pacientes con patología autoinmunitaria, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hablando de clínica como tal, lo que de verdad nos interesa es esto. Dentro de la insuficiencia suprarrenal primaria, obviamente va a haber pérdida de sección de glucocorticoides y mineralocorticoides, va a haber hiperpigmentación como tal, ¿no ve? Ahí vamos a empezar a hablar de la fases addisoniana, por ejemplo, ¿no? En cambio, en las secundarias va a haber una palidez. En el uno va a haber hiperpigmentación, en la primaria, y en la secundaria va a haber palidez. Fatiga, cansancio, pérdida de peso, anorexia, mialgias, dolor articular, fiebre, anemia normocrómica, linfocitosis, eosinofilia, crisis de hipoglicemia en niños, hipotensión arterial, hipotensión postural, hiponatremia. Por otro lado, vamos a ver, cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria como tal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, deseo de consumir sal, hipotensión arterial, hipotensión postural, aumento de la creatinina, hiponatremia e hiperpotasemia. Luego hay que ver, mire, otra sintomatología, ¿no? Por déficit de andrógenos suprarrenales. Falta de energía, piel seca, prurito, pérdida de la libido, pérdida del vello púbico y axilar en mujeres. Otros signos, hiperpigmentación, solamente en insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no ve? La hiperpigmentación como tal.
y piel pálida en la secundaria. Entonces, este supercuadro que ven acá puede ser pregunta de examen. Bueno, va a entrar, ¿no? No puede ser, va a ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las famosas 3 As. Astenia, anorexia y adelgazamiento. Hiperpigmentación, hipotensión e hiperpotasemia. Prácticamente va a ser las 3 Hs. ¿Qué más tenemos que ver? En una insuficiencia renal primaria, mareos, náuseas, vómitos, hipomenorrea o amenorreas, disfunciones sexuales, eréctil generalmente, ¿no? Varones. Paciente letárgico, va a estar lento, no va a poder concentrarse, va a tener una conducta depresiva y va a ser un paciente con una mirada indiferente, que le va a parecer todo lo que hagan a su alrededor le va a parecer igual. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Antecedentes personales y socioeconómicos. Antecedentes familiares de síndromes poliglandulares como tal. La enfermedad de Addison se puede combinar en 2 variedades diferentes con otras endocrinopatías autoinmunitarias. Entonces, puede ser Addison con diabetes, Addison con hipoparatiroidismo. Aquí están, por ejemplo, Addison más tiroides, síndrome de Schmidt. Addison y diabetes, síndrome de Carpenter. Entonces, el examen físico va a ver zonas de hiperpigmentación. Mucosa bucal, encías, lengua, pliegues de palma, lecho unguial, los sitios de roce, zonas perianales, perigentales, o puede ser lo que les decía, ¿no ve? La facies addisoniana por la hiperpigmentación en mejillas, boca, lengua, labios, ¿no? Por eso se llama también la famosa boca de perro. Va a haber disminución del vello pubiano, axilar, va a haber zonas de vitiligo, o por otro lado, bocio como tal, ¿no? Entonces estamos hablando de bocio más Addison, la causa es autoinmune. Hipotensión e hipotensión ortostática. Exámenes complementarios, la prueba de la corticotropina como tal, ¿no? La cosintropina, que prácticamente va a estar en el cortisol, valores menores de 16, ¿no? Luego va a haber aumentos de los niveles plasmáticos de la ACTH, descenso del nivel del cortisol plasmático o urinario, falta de respuesta a la ACTH, pese a que estamos inyectando inclusive ACTH sintética como tal. Va a haber función tiroidea alterada. Vamos a pedir ¿qué? Diagnóstico, tomografía y resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si Addison de manera incipiente, vamos a encontrar la ACTH basal ligeramente aumentada, el cortisol basal normal y la prueba de cortisol con más inyección de ACTH sintética va a estar ligeramente, después de eso va a estar ligeramente disminuido. Addison grave, obviamente la ACTH va a ser muy, pero muy elevada, el cortisol muy disminuido y después de la prueba no va a haber una falta de respuesta como tal, ¿no? A la prueba de cortisol más ACTH sintética. Y ahí, ¿no? Son causas como tal. Pacientes con crisis como tal, el paciente va a estar postrado en cama, va a tener náuseas, vómitos, deshidratación, puede complicarse a shock y puede fallecer. Datos laboratoriales, paciente anémico, hipoglucémico, va a haber una hiponatremia, una hiperpotasemia, uremia y una creatinina elevada. Entonces, luego vamos lo último, síndrome de Cushing, que ya terminamos, creo que son 5 o 10 diapositivas de ser.
Entonces, síndrome de Cushing va a ser un síndrome como tal, secundario a la exposición crónica de glucocorticoides. Y entonces va a ser una enfermedad provocada por el exceso de la hormona llamada cortisol. La enfermedad de Cushing es una forma de síndrome de Cushing. Entonces, exceso de adenocorticotropina, estamos hablando de una enfermedad de Cushing como tal. ¿Ve? En cambio, el síndrome de Cushing es exceso de la hormona cortisol. Enfermedad de Cushing, exceso de la adenocorticotropina. Epidemiología, enfermedad poco frecuente, se presenta con una incidencia de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes cada año. Afecta más a mujeres, pero en cambio, en el síndrome de excreción ectópica de la ACTH se da más en varones. En Honduras ha habido un estudio en el cual han demostrado que de 39 pacientes que han sido sometidos a este estudio, 20 eran de sexo femenino, masculino y 19 del femenino. Y la edad promedio está entre los 40 a 50 años como tal. Síndrome de secreción ectópica de adenocorticotropina, va a haber una hiperplasia e hiperfunción suprarrenal. Por ende va a haber una hipersecreción de ACTH por un tumor no hipoficiario. Y los síndromes de secreción ectópica de CDH se debe a la hipersecreción de las células corticotrópicas como tal. Por ende, entonces va a haber una hipersecreción de las células corticotrópicas hipoficiarias que nos va a resultar en un aumento de la ACTH. Entonces, síndrome de Cushing, ACTH va a estar ligado a una enfermedad de Cushing, un síndrome de secreción de ACTH ectópico y del CDH ectópico como tal, ¿no? Los valores en la relación como tal, valores menores a 1, ¿no? Menor a 1% en relación del síndrome de Cushing como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tipos de Cushing, endógeno y exógeno. El endógeno va a ser dependiente de la hormona adenocorticotrópica y por otro lado va a ser independiente a la ACTH. ¿No ves? Esas dos causas que hemos visto, dependiente e independiente como tal. Y el exógeno va a ser obviamente el famoso Cushing, ya no, es así. Iatrogénico, iatrogénico. Pacientes que han sido expuestos a grandes cantidades de corticosteroides. Luego, por otro lado, vamos a tener los tumores suprarrenales autónomos, hiperplasias macronodulares suprarrenales, igual que son causas de esta patología. Lo que hablábamos, ¿no? Del síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico, grandes cantidades de glucocorticoides. ¿No? Pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a uso de la prednisona, pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Por eso lo que les decía en la anterior clase, es hay que hacer el famoso destete. Si estaba con prednisona de 20, hay que bajar a 10, luego a 5 y ya. Se va cortando poco a poco esto y evitamos el efecto rebote. Obviamente los adenomas de hipófisis también son una causa como tal, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, el paciente va a ser obeso, va a aumentar la obesidad central, va a haber aumento de peso y va a presentar una obesidad central, facies cusinoide o en facies de luna llena. ¿Qué es lo que va a haber? Hirsutismo, o sea, aumento del vello corporal, va a haber jiba, ¿no ven? La jiba, va a haber hiperpigmentación en las mejillas, va a haber una cara redonda, va a haber aumento del tejido celular subcutáneo a nivel anterior del cuello, va a tener la cara en luna llena. Al mismo tiempo que va a haber pérdida de la
cola de la ceja. Va a haber pérdida de zonas de alopecia. Va a haber atrofia cutánea, va a aparecer hematomas de fácil aparición, obesidad central, va a haber las famosas estrías como tal, por ende, por la resistencia a la insulina, va a haber alteraciones como ser la osteoporosis, debilidad en extremidades y alteraciones en la cicatrización. ¿De qué está bien? Cara de luna llena, va a haber hirsutismo, va a haber hiperpigmentación, rubicundez facial, piel delgada, equimosis, estrías, jiba de búfalo y lipólisis periférica como tal. Entonces, la grasa, o sea, la obesidad va a ser central, pero en las extremidades van a ser delgadas. ¿No ven? Pelo frágil o zonas, va a haber hirsutismo como tal, tejido muscular escaso en las extremidades, dolor articular, va a haber enoftalmos. Mira, por aquí en placa está, aquí se ve mejor. Enoftalmos, ¿no? Párpado casi caído, ¿no? Acá la famosa jiba, las estrías, las dermopatías, ¿no? Si ven su carita, tiene una carita redonda. ¿No? Y si se dan cuenta que esta paciente es la misma paciente. Tiene obesidad central, las estrías, pero ven sus extremidades, son delgaditas. Tiene la famosa jiba más. Entonces, obesidad central, pérdida del tono muscular y en las extremidades, jiba. Luego hay que ver, ¿no? ¿Qué otros datos clínicos como a ver, ¿no? Puede que el paciente tienda a sangrar, a hacer hematomas, tenga fragilidad capilar. Hay que ver al mismo tiempo examen físico, escuchar la presencia o no de algún soplo. Pacientes con síndrome de Cushing pueden hacer un R2 reforzado. Y en el aparato gastrointestinal obviamente va a haber alteraciones en cuanto al apetito, puede el paciente que esté estreñido, puede que el paciente esté con diarrea. Hay que ver igual al mismo tiempo de hacer los exámenes como tal, físicos y complementarios, cómo está cicatrizando, ¿no? Entonces, va a haber obesidad central, aumento del peso corporal, fatiga y debilidad, va a haber paciente hipertenso, va a haber hirsutismo, va a haber amenorrea, va a haber estrías cutáneas, va a haber alteraciones en la personalidad, el paciente de un día para otro se va a apagar, va a haber equimosis, miopatías proximales, edemas, poliurias, polidipsias, y en algunas mujeres hipertrofia de clítoris. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Laboratorios. Cortisol libre en orina de 24 horas. Prueba de cortisol salival o sérico a medianoche. Ambos tienen el primero tiene una sensibilidad y una especificidad del 98 a 100%, y la prueba de cortisol salival en un 82 a 79% de especificidad y sensibilidad como tal. Hay otra prueba de supresión nocturna con administración de dexametasona, ¿no? Ponemos 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, ¿no? O sea, vemos primero la prueba de cortisol salival. Tomamos esta prueba de cortisol salival, vamos a ver los valores, después administramos la dexametasona. 8 horas después se hace nuevamente el control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Ahí no. ¿Qué es lo que tienen que ver? Que este cortisol sérico concentrado se tiene que reducir a la mitad. Y si se reduce a menos del 50%, estamos hablando de la enfermedad de Cushing como tal. No, ¿qué es lo que vamos a ver? Ecografía en imágenes para ver algún tipo de adenoma como tal. Perdón, generalmente no se utiliza, mejor dicho, la ecografía. Lo que sí o sí vamos a pedir una tomografía y por ende una resonancia magnética, ¿no? Facilito. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esto? Esto. En el examen va a ingresar esto.
va a ingresar esto. Esto. Porque es lo que me interesa. Fácil. Fácil sí o sí va a entrar en esa. Facilito, ¿no ves? ¿Dudas? Se han dormido seguro. Ahora sí durmieron. Muy Aquí pocos se seguimos. han muy pocos se han mantenido con la cámara encendida. Los demás se durmieron. ¿Dudas, preguntas? Nadie dice nada. No, Doc, todo claro. Definitivamente es muy pesado pasar 2 horas y media de clase. Se dice que el cerebro normal de los jóvenes puede estar entre 40 a 50 minutos como con su máxima capacidad de retención, ¿no? Pero pasar 2 horas, eso sí, y media de paso, es mucho sacrificio para ustedes. ¿Cómo es? Si no hay dudas, nos vemos el día martes. Ah, no, entonces el próximo viernes, no es martes. ¿No ve? Sí, Doc, todo positivo. ¿Va a estar en la plataforma las diapos, no, Doc? Ah, no. Por favor, pues, Doc, para Voy a darle subir una las repasada grabaciones. más. La grabación Ah, voy a ya. subir. Ah, ya, súper, súper. Sí, entonces nos estamos viendo el día